Dios les bendiga, bienvenidos a nuestra clase Cómo hacer frente a las aberraciones sexuales. En nuestro estudio número 11 de la serie El Espíritu Santo en la conducta cristiana. Nuestra introducción nos dice cómo los desvíos sexuales están dentro de las tácticas que el maligno ha usado para pervertir la humanidad y alejarla de Dios. Los medios de comunicación, redes sociales, la radio, la página impresa y especialmente el cine y la televisión están impregnados de material agradable a los sentidos físicos, sin importar cuánto hagan caer la calidad moral del género humano. La música, las artes gráficas, las modas, casi todo está influenciado por lo sexual y lo lascivo. En el estudio de hoy consideraremos algunos de los pasajes que hablan del propósito con el cual Dios estableció el elemento sexual en la vida humana. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Primer punto, dice el sexo es una bendición para el matrimonio. La pareja humana fue creada a imagen de Dios. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Estos versos nos enseñan que Dios tenía un propósito sabio y firme en la creación de Adán y Eva, donde la enseñanza humana ha ido contaminándola. Un ejemplo es, los gnósticos griegos enseñaban que la carne es eternamente mala, porque fue creada por un Dios malo, mientras que el espíritu es eternamente bueno por haber sido hecho por un Dios bueno. Esta herejía filosófica se introdujo al pensamiento cristiano en los primeros siglos, trayendo consigo una serie de errores. Por un lado, algunos, estimando al cuerpo como algo inferior, lo sometían a maltrato y menosprecio. Y por el otro lado, admitían que el cuerpo era irremediablemente malo, por lo que no había restricciones en cuanto a lo que se pudiera hacer con él. Estas falsas enseñanzas también desfiguraron la cristología de la iglesia en los primeros siglos, porque algunos pensaban que Jesús no podía ser Dios si tenía un cuerpo físico. Otros decían que el cuerpo de Cristo no podía ser real por cuanto era Dios. Sin embargo, la Biblia revela claramente que el cuerpo humano, a pesar de haber sido formado del polvo de la tierra, vino a integrarse a la personalidad humana cuando Dios, el Creador, sopló en su nariz el aliento de vida. Génesis 2:7. Hoy nosotros podemos entender, gracias al Nuevo Testamento, que el ser humano es un ser integral, con espíritu, alma y cuerpo, y que a través de la caída todo su ser se ha degradado. Pero por medio de la redención, la santificación y la justificación, todo ser es restaurado por la obra del Espíritu Santo cuando recibe a Cristo como su Salvador. Así es como el propósito que comenzó con Adán y Eva continúa. La propagación del género humano a través del acto creativo en el matrimonio y la restauración espiritual de la humanidad a través del Evangelio. Punto B. La pareja humana es una unidad compuesta. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El hombre, o sea, Adán, fue creado primero.
y en medio de la abundancia de cosas buenas que Dios creó, fue consciente de sentimientos que no podía satisfacer. Verso 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Dios trajo a Adán, no todos los animales, sino los principales, los que estaban cerca, los que habían de serle útil para ponerles nombre. Eso significa el grado de inteligencia y percepción aumentado sobrenaturalmente para que conociera el carácter, los hábitos y usos de cada especie que le era traída. Verso 20. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. El propósito de la tarea de darle nombre a cada animal era demostrarle que ninguna de las criaturas vivientes que él veía eran de una condición igual a él, y que mientras cada especie tenía su compañero de la misma naturaleza, forma y hábitos, él no tenía compañera. Además, al darles nombre, él fue inducido a ejercer sus facultades del alma y así prepararse para el trato social con su compañera. Verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. Verso 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó, hizo una mujer y la trajo al hombre. Verso 23. El cual expresó complacido: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Hubo tal satisfacción en aquella pareja y en su creador que se dio la sentencia profética que está en el verso 24. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Todo esto nos indica que el establecimiento de ellos como pareja fue perfecto. Quedaron definidos los sexos, el papel del uno para el otro y las funciones que ambos realizarían en el mundo dentro del plan divino. Además de enseñarnos a Adán como criatura formada a la imagen de Dios en su conocimiento, o sea, al dar nombre a los animales, de su justicia por su aprobación a la relación conyugal y de su santidad por sus principios y sentimientos, hallando la satisfacción ellos en el servicio y la fidelidad y la felicidad con Dios. Pregunta: ¿qué pasos se dieron para que se cumpliera el propósito de Dios de establecer la pareja humana? 2. Las aberraciones provienen del pecado. La perversión espiritual es la causa de todo mal. Vamos a estar en Romanos capítulo 1. La perversión carnal no fue lo primero que surgió en la conducta humana, sino su desvío espiritual. Esto apoya la tesis de los que aseguran que el cuerpo no es el que peca primero, sino el alma. Versos 22 y 23. El apóstol Pablo dice que hombres y mujeres, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, primero se corrompió la fe y la conciencia del ser humano para luego inventar toda clase de aberraciones para satisfacer su mente depravada. Verso 24. La necedad de los pecadores hizo que Dios los entregara, refiriéndose a que los dejaría en las consecuencias de sus decisiones, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por lo que si queremos
Por si nosotros queremos contribuir al mejoramiento de la vida moral y física de nuestra comunidad, tenemos que tomar en cuenta que hay que empezar por el lado espiritual. Por no hacerse así están fracasando organismos de moralización que se empeñan en erradicar el desorden, el consumo de drogas, el crimen y los vicios. Los tratamientos físicos y aún los castigos que impone la ley no están dando buenos resultados, porque tratar de eliminar vicios a base de castigos u ofertas es como cuando aparece una luz roja en el tablero de nuestro automóvil. En lugar de parar y ver de dónde viene la señal, la tapamos o ignoramos. Eso significa dejar que el mal avance. B. La homosexualidad es una aberración reprochable. Aunque este sea un tema que se trata poco en la iglesia, trataremos de hablar de él con el respeto y la claridad que la palabra de Dios nos la da. Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ya vimos en el primer punto la verdad de Dios, cuando recorrimos el proceso de nuestro Creador para la primera pareja. Lo demás es mentira. Eso significa que como aquella filosofía griega del primer punto, se va introduciendo pensamientos en las personas para que se vuelvan a cosas indignas y los pensamientos produzcan objetos inútiles de culto, que consiste en honrar y servir a las criaturas. Y en la sensualidad el ser humano se sirve a sí mismo. Es interesante como en este verso se dice al Creador y no a Dios o Señor, dándonos así el origen. Somos creados a su imagen y semejanza, algo que si honramos veremos el bien de nosotros mismos. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. En estos versos tenemos un juicio divino por el que Dios entrega a los participantes a pasiones vergonzosas. Pues tanto las mujeres como los hombres cambiaron el uso natural, se encendieron en su lascivia, en un deseo sin control y de una manera morbosa, recibiendo, dice, en sí mismos la retribución debida. Aunque Pablo no entra en detalles en cuanto a la naturaleza exacta del juicio, están las consecuencias psicológicas y físicas que se sufren. Solo da la proporción, refiriéndonos a lo que Pablo está diciendo. El castigo es conforme al tamaño del pecado. La relación natural que Dios da a una pareja en el marco del matrimonio, vimos, es de sentimientos de contentamiento, de ayuda idónea que permite a los participantes ser más enteros en su espíritu, alma y cuerpo. Pregunta: ¿dónde se originan los desvíos o aberraciones sexuales? Punto 3. El Espíritu Santo puede erradicar toda aberración. A. Cómo ser lavados, santificados y justificados. Primera de Corintios 6. Dice, los corintios no eran el mejor ejemplo de una iglesia, quizás por el ambiente tan mundano y
corrompido de la ciudad de Corinto. Estaban divididos ellos en varios grupos, los que buscaban señales, los que estaban en casos de inmoralidad. Otros se involucraron en pleitos en las cortes de justicia. De ahí que las fuertes enseñanzas del apóstol Pablo a esta iglesia sean tan oportunas para hoy nosotros mantener estas exhortaciones como elementos de prevención. Verso 9. Se comienza con una serie de pecados y aberraciones que no permiten entrar al reino de Dios. A la cabeza de esta lista de pecados lascivos están los fornicarios, los que practican el sexo sin un compromiso matrimonial, los idólatras, los que practican actos impuros dedicados a los ídolos, los adúlteros, los que viven en infidelidad conyugal, los afeminados, hombres pervertidos que asumen el papel sexual de la mujer, los que se echan con varones, los que practican la homosexualidad. Verso 10. Es otra lista menos lasciva, pero igualmente pecaminosa y condenable. Están los ladrones, los ávaros, los borrachos, los maldicientes y los estafadores. Nadie culpable de estos pecados sin un arrepentimiento podrá heredar el reino de Dios. Por eso es tan alentador el verso 11, donde se aclara: esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Los versos 9 y 10 nos dan una lista de pecados por nombre. No significa que son los únicos, sino una representación que nos ayuda a conocer el tema principal, y es cómo ser lavados, santificados y justificados. Primera de Juan 1:9 lo dice así: si confesamos nuestros pecados, antes se debe saber cómo se llama. Él, refiriéndose a nuestro Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo, en su sacrificio perfecto, tiene el poder para hacer que si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y terminaremos como este verso comienza: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Isaías 1:18. Punto B. ¿Cómo hacer de nuestro cuerpo un templo de Dios? Seguimos en 1 Corintios 6. Debemos saber que no es suficiente desalojar las perversiones. Es más, no basta con ser libres de ellas, sino consagramos a Dios todo lo que somos y ser llenos de su Santo Espíritu. En este pasaje de 1 Corintios 6, del 12 al 20, donde el apóstol Pablo habla del valor del cuerpo como parte integral de la vida redimida, en los versos 15 y 16, por medio de 3 preguntas, él deja claro que nuestros cuerpos son miembros de Cristo, por lo que no deben ser contaminados en actos lascivos con una ramera. Verso 17. Por el contrario, para conservar la salvación que ha sido posible por la obra regeneradora del Espíritu Santo, es necesario que el creyente se una al Señor. Esta unión con Cristo se conoce como entera santificación y sanidad y santidad integral. En el verso 19, Pablo amplía el tema de que somos miembros de Cristo y añade un detalle muy importante al decir: ¿o ignoráis
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y ya no sois vuestros. Esto nos deja saber que somos propiedad de Dios y el Espíritu Santo residente permanente en la vida del creyente fiel. Esta presencia santificadora del Espíritu Santo mantiene limpio de pensamientos pecaminosos y actos impuros a la persona redimida. Verso 20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Haciendo así, no hay lugar en una vida para las aberraciones sexuales. Pregunta: después de desalojar las perversiones y ser libre de ella, ¿qué debemos hacer? Reflexión. La pureza y la santidad deben manifestarse en toda la personalidad del cristiano, espíritu, alma y cuerpo. Además, no hay lugar para desórdenes ni desvíos en la conducta de una persona llena del Espíritu Santo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y en la invitación te digo, hoy, como en el tiempo de los corintios, nos rodea un ambiente mundano y corrompido. Jesús dijo al orar por sus discípulos: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:15. ¿Y cómo olvidar la palabra de Juan 14:26? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No hay batalla que no podamos ganar en el poder de la sangre de nuestro Salvador Jesucristo, ni cadena que no se pueda romper si dejamos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. Para la próxima semana veremos el Espíritu Santo y el nuevo nacimiento.